Bienvenido al origen. En cuanto al tema del diezmo, las limosnas, siempre entra e interviene el factor económico. Entonces, el factor económico, por alguna que otra razón, nos hace estar más sensibles a si hay que hacer o no hacer, ¿no? En ambos casos, tenemos que tener en cuenta algo. Y es, no sé si eso tiene un nombre, me imagino que sí, pero solemos trasladar nuestro contexto a la Biblia. Entonces, pensamos que aquí Cornelio, cuando dice que daba limosnas, lo hacía de la misma manera que lo haría yo. Pero las limosnas que aquí se refiere no es simplemente que estaba ayudando a cualquier pobre de cualquier lugar que Cornelio se iba encontrando, sino que Cornelio estaba dando ese dinero a los pobres o a los necesitados de Israel. Las limosnas aquí nos estaban dedicando a Cáritas, nos estaban destinando pues al mendigo de la esquina o de frente del supermercado, al que le doy €1 le doy una barra de pan. Esto no es lo que hacía Cornelio. Cornelio estaba dando dinero a Israel, a los pobres de Israel. Esta es la limosna. Es la misma limosna a la que Jesús hace referencia. Cuando tú pues des limosna, no hagas sonar trompeta y tal, sino que hazlo de manera tan anónima como tú puedas, sin querer llamar la atención ni que la gente te aplauda por hacerlo. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. A día de hoy es un contexto distinto. Entiendo perfectamente toda la situación de toda la casuística en cuanto a los impuestos, que con los impuestos de todos aquellos que los pagan se está destinando a ayudar a personas que lo necesitan, y hay que ayudar a personas que lo necesitan, pero eso no sería en ningún caso ni este tipo de limosna, ni mucho menos el diezmo, según la Biblia. Entonces, hay que ponerlo en su lugar. Entonces, habría que valorar con nuestros impuestos o con el dinero que yo doy o con los donativos que yo hago, ¿se está ayudando a personas necesitadas del pueblo de Dios? No a una viuda de España, sino a una viuda del pueblo de Dios. ¿Se está ayudando a un huérfano o a un necesitado del pueblo de Dios? Porque justamente el diezmo, la limosna y otras leyes que había de economía en el pueblo de Israel tenían la finalidad de ayudar al necesitado del pueblo de Dios, no de fuera del pueblo de Dios. Entonces, claro, a día de hoy yo puedo, y creo que debemos hacerlo, ayudar a todo aquel que podamos, y ayudar a los refugiados, y ayudar a los niños que pasan hambre en el Cuerno de África, a quien sea. Pero tenemos que tener en cuenta que eso entra dentro de la categoría general de amor al prójimo, y otra cosa distinta es que eso sea el diezmo o eso sea la limosna de la que nos habla la Biblia. Entonces, tenemos que considerar, y esto lo veremos más adelante, en Hechos 15, que a Pablo se le encarga rigurosamente a que no se olvide de los pobres de Jerusalén. Y luego hay una colecta, una ofrenda, que Pablo recoge de todas las iglesias que están en la diáspora, precisamente con esa finalidad, para los pobres de Jerusalén. Entonces, un planteamiento que en mi casa, en mi familia hicimos hace tiempo y que dejo sobre la mesa es: oye, hay que ayudar a los pobres de Jerusalén. ¿De qué manera lo vamos a hacer? Porque eso, con los impuestos que nosotros pagamos, no se hace. Yo no hago diferencia entre el que es genéticamente judío y el que no lo es, cuando digo pueblo de Dios. Hablo de Israel porque es que Dios no tiene dos pueblos, Dios solo tiene un pueblo. Yo no hago diferencia entre Israel y Iglesia.
porque la iglesia es la reunión del pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios se llama Israel, no tiene otro nombre. Entonces no penséis cuando utilizo esa terminología, porque puede dar lugar a equívoco, que yo me estoy refiriendo a los que son genéticamente judíos, pero rechazan al Mesías o ni siquiera guardan la Torá, o son ateos, que los hay. Entonces, obviamente, yo no estoy pensando en esa persona, por muy judía que sea. Entonces, cuando hablo de pueblo de Dios, es toda aquella persona que tiene la fe en Jesús como Mesías y que procura, por medio de esa fe, vivir en obediencia al Padre, obedeciendo sus mandamientos. Entiendo que esas serían las dos grandes rasgos para determinar si alguien es pueblo de Dios o no, básicamente. Entonces, cuando hablo de pueblo de Dios me refiero a eso. No me vais a escuchar hablar de iglesia, porque la eclesía, me vais a escuchar poco, porque la eclesía es la reunión, una asamblea que tiene el pueblo de Dios, una actividad que tiene el pueblo de Dios. A día de hoy, obviamente, lo entiendo por cómo se han ido desarrollando todos los acontecimientos, cómo ha evolucionado la historia. El concepto iglesia tiene una connotación para nosotros, pero procuro apegarme tanto como me sea posible a lo que la Biblia enseña también a ese respecto. Entonces, sí, por supuesto, si tenemos hermanos y hermanas nuestras que sabemos que están en necesidad, que son hermanos y hermanas nuestras, ayudémosle. Eso sería, por ejemplo, ese tipo de limosna. No hablaríamos del diezmo tampoco, ¿eh? El diezmo es un tema aparte. Si estáis interesados, tengo un estudio en el canal de YouTube de Bienvenido de Virgen, precisamente del diezmo, y lo podéis escuchar, pero no es el tema ahora tampoco. Pero en cuanto a la limosna, que sería una manera de ayudar de forma económica a un necesitado, es lo que sale aquí, y eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces sí, podemos ayudar, claro, de hecho es que es parte de ayudar. Iremos viendo, hay cosas que no adelanto porque es que aparecerán a medida que vayamos estudiando Hechos, que vayamos estudiando luego las cartas, que irán apareciendo. Entonces vamos a ver cómo se ayudaba a las viudas y qué viudas se ayudaba dentro del pueblo de Dios. Entonces sí, ayudemos a nuestros hermanos y hermanas en Ecuador, en Chile, en Canadá, allí donde estemos, que son hermanos y hermanas nuestras y que tienen necesidad, claro que sí. También se habla, la Biblia también habla de los caraduras, y dice que el que no trabaje, que no coma. Por ejemplo, está en Tesalonicenses eso, pero es verdad, por ejemplo, para todo este tema, decimos es complejo. Es verdad, no es un tema sencillo, pero también es cierto que si estudiamos lo que es la Torá, lo que es la ley, el Pentateuco, las leyes correspondientes a este tema, muchas dudas o muchas casuísticas nos van a quedar resueltas. Sabremos cómo proceder con mucha mayor certeza que si no lo hacemos. Eso, más por ejemplo el libro de Proverbios, que también es Torá, porque es instrucción, nos da muchas claves de cómo ayudar en esas situaciones, porque a muchas personas que estaban en necesidad no se les daba dinero, se les daba trabajo. Es una forma de dar sustento, además de aportar dignidad. Pensemos también que, por ejemplo, en Israel había una ley, que es la ley de la esquina del campo. Si tú eras dueño de un campo, tú tenías que dejar, por ley, la última esquina sin cosechar. ¿Y qué pasaba con esa esquina? Bueno, que llegaba el pobre, no el necesitado, porque necesitados no tenían que haber, pero pobre, porque no tenía poder adquisitivo, y él cosechaba su propia comida. Es decir, no se la cosechabas tú y se la llevabas a casa. No, él trabajaba. Pero, claro, en el campo tuyo no había otra. Y tú dejabas esa esquina para esos casos. Entonces, vemos cómo pues la Torá y Dios, por medio de su ley, va pensando en diferentes casuísticas, y eso nos ayuda también nosotros a actuar, a saber a quién dar, a quién no dar. No hay que, dice, es que hemos entendido muy mal, a quien te pida, dale. No, sí, claro, pero es que nadie lo está tomando literal esto, Si no, haz la prueba. Ve a un cristiano y dile, oye, ¿me das tu casa? Te dirá, no, estás loco, no te voy a dar mi casa. No, pero el que te pida, dale. Pero sin embargo, al que nos pide 1 euro, 2 euros o 1000, o le tenemos que dar. ¿Por qué?
No siempre. Tal vez sí. Pues no. Tal vez hay que proceder de otra manera, como nos indica la Torá en diferentes casuísticas que hay que proceder. Entonces, todo eso es un tema más que complejo, diría que es un tema amplio, que tiene muchas cosas, que tiene muchas casuísticas, pero que si estudiamos Pentateuco, si estudiamos Proverbios, principalmente estas dos, para el tema de la economía, del dar, de ayudar, de cómo proveer para el necesitado, hay muchas dudas que se nos van a aclarar. Cuando pues des limosna, no toques trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya están recibiendo toda su recompensa. Pero tú, cuando des limosna, no sepa tu izquierda qué hace tu derecha, para que así tu limosna sea en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. ¿Sería limosna o sería dar limosna si yo ayudo y publico eso en redes sociales? ¿Para qué? ¿Con qué finalidad? Pues como los bancos, ¿no? Entonces, sí, eso es dar limosna, pero no con el espíritu que hay que darla, no con la actitud que hay que dar. Obviamente, ¿estás ayudando? Sí, fenomenal. Mejor eso que nada, por supuesto. Pero también, como todo en la Torá, como todo en la Biblia, como toda la palabra de Dios, tiene que estar el acto en sí, un acto externo, y tiene que haber aparejado a ese acto externo una actitud interna. El contexto lo aclara en Mateo, cuando Jesús, claro, hay gente que tiene luego mucho pudor, es decir, mira, yo ayudo, ¿no? Pues no pasa nada por decir yo ayudo. Otra cosa, que tú quieras que te reconozcan por ayudar, o que tú quieras obtener un beneficio de eso, tú te quieras luego decir, mira, lo hago para que la gente piense que soy más espiritual, ¿no? Pues entonces es un error. Sino que está apuntando a un contraste, a cómo lo están haciendo algunos, que hacen sonar trompeta y para que todo el mundo se entere y para que todo el mundo vea qué espirituales son. Y otra cosa es que, a ver, ¿cómo vas a hacer? Que si lo ponemos, que están, a veces están de ABC, ¿no? Que tu izquierda no sepa lo que hace tu derecha. Que no es posible. ¿Que tengo que dar la limosna así? No mires. No es literal. No sé si lo vemos. Yo creo que es en ese sentido es sencillo, y eso aplica porque son tres casos. Creo que es la oración, el ayuno y la limosna. Los tres casos aplicarían el mismo principio.